Ante todo, muy buenos días, doctor y compañeros en general. El día de hoy es de nuestro agrado presentarles una de nuestras ponencias, el cual trata sobre un parásito medianamente conocido debido principalmente a su transmisión, que es mediante ingesta de ciertos pescados crudos o mal preparados. En esta oportunidad estoy hablando de los anisakis. En el caso clínico trata sobre una paciente mujer de 38 años, la cual procede de Lima, Perú, la cual refiere una enfermedad de aproximadamente una semana con sensación de quemazón retroesternal constante y de intensidad variable de leve a moderada, con un alivio parcial con ingestión de alimentos, además de un dolor leve en la fosa ilíaca derecha, de tipo cólico esporádico y no relacionado a alimentos o a defecación. En sus antecedentes tenemos una ingesta de pescado crudo, en este caso ceviche, en la cual nos manifiesta que todos los fines de semana los consume en los últimos años. Además de un diagnóstico clínico de brucelosis hace 4 años, en la cual aparentemente no tuvo complicaciones posteriores. También una no ingesta de medicamentos de forma regular y niega alergias medicamentosas. En el examen físico tenemos una presión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,8 Celsius y posterior, en un examen de laboratorio, se obtuvieron una hemoglobina de 12,3 miligramos por decilitro, hematocrito de 38%, un hemograma con un recuento de leucocitos de 5.000 leucocitos por milímetro cuadrado, un examen de orina normal, TB negativo y el examen parasitológico de heces, 3 veces salieron negativo. Posteriormente se realizó una endoscopía alta en donde finalmente se encontró una gastritis superficial, una lesión inflamatoria erosiva asociada al parásito y finalmente mediante un examen parasitológico se diagnosticó con Anisakis spp. En cuanto a la definición, los anisakis son parásitos gastrointestinales que pueden medir de 20 a 30 milímetros. Es un género de parásitos de los nemátodos, es decir, va a ser un gusano redondo. Además, la infección por estos anisakis va a causar lo que es la anisakiosis, lo cual es una enfermedad zoonótica, es decir, que va a ser transmitida por otros animales. Se infecta mediante la ingesta de sus larvas por el consumo de pescado contaminado, que normalmente va a estar preparado crudo, poco cocido, ahumado o salado. Además, se alojan en múltiples especies marinas, por lo que el hombre vendría a ser un huésped accidental. Y la parasitación o infección de este parásito puede presentarse de dos formas. Puede ser tanto invasiva como no invasiva, afectando así a diferentes partes del tubo gastrointestinal, como las paredes del estómago, ¿no? La mucosa del intestino, y pudiendo invadir así otros órganos como el páncreas y también los pulmones, entre otros. En cuanto a su definición taxonómica, pertenece al reino Animalia, al filio Nematoda, la clase Cesernentae, el orden Ascaridida, al suborden Ascaridina y a la familia Anisakidae, la cual tiene 3 géneros, los tres son infecciosos. Primero el género Anisakis, la cual estudiamos, es la Pseudoterranova y la Contracaeco. Además, posee un ciclo de vida compleja. En este ciclo de vida son importantes dos etapas de estos anisakis, la etapa infecciosa y la etapa diagnóstica. Bueno, primeramente tenemos a los huevos anembrionados, los cuales van a ser excretados mediante heces por parte de algunos mamíferos acuáticos que hayan estado infectados con este parásito previamente. Entonces, estos huevos anembrionados, al hacer contacto con el agua, los huevos embrionan y se forman larvas en estadio 2 o L2. Bueno, estas larvas en estadio 2 ya están listas para salir de este huevo
en su estado libre para ser ingeridos por ciertos crustáceos, principalmente para madurar a su estadio L3, debido a que estos crustáceos van a ser consumidos por otros peces. Y estos peces van a ser, van a ser los huéspedes, los cuales van a acompañar hasta su muerte, ¿no? De este pez, migrando hacia los tejidos musculares y transmitiéndose este parásito de pez a pez por medio de la depredación. Entonces, una vez que ya esté parasitado este pez, es donde se va a madurar hacia su estadio 3 o L3, la cual va a ser su fase infecciosa. Es decir, la ingesta de la carne de este pez por parte de tanto de mamíferos, ¿no?, de sus depredadores, como el ser humano van a poder ser infectados. En el caso, por ejemplo, de este delfín, al ingerir estos pescados, se infecta, y los parásitos pueden madurar aún más hasta formar gusanos maduros, los cuales son capaces de poner huevos y así completar con el ciclo. Por otro lado, en el caso de una ingesta de comida cruda o poco cocida, como había mencionado, de pescados infectados, se podría dar, ¿no?, la anisakiasis en el ser humano, lo cual afecta al tubo gastrointestinal y mediante una endoscopía, ¿no?, se pueden identificar larvas o gusanos maduros a partir de 2 centímetros. Para el diagnóstico nos dividimos en tres pilares muy importantes, en la que tenemos la epidemiología, la clínica y el diagnóstico por exámenes auxiliares. En la epidemiología tenemos la distribución geográfica, en la que vemos un orden de la prevalencia en diferentes países de la infección por este parásito. Primeramente tenemos a Japón, en donde se registraron más de 12.000 casos por la ingesta de sushi y sashimi hasta estudios del 2008, seguido por Estados Unidos, diversos países de Europa y América del Sur, en donde destaca Perú y Chile. Y Perú se ha visto que principalmente a causas de consumo de ceviche, debido a que contiene pescado crudo. También se hicieron un estudio de las especies más importantes, en este caso, que van a contener este parásito, un estudio realizado en el mar Cantábrico de Europa, en donde indica que los pescados más frecuentemente parasitados están la merluza y el bonito, casi el 100% de la merluza del Cantábrico mayor a 65 centímetros y hasta el 81% del bonito. Sin embargo, los que causan más episodios de anisakiasis es el boquerón, la anchoa y la sardina, debido a su consumo con una menor preparación. En el caso de Perú, aunque hay pocos casos, debido a que los nematodos, se han visto que los nematodos anisakídeos son comunes en la Antártida, subantártida y en zonas árticas. En Perú es por eso que más que todo dependen de las costumbres culinarias de cada zona. Más que todo que dependen de dos factores, ¿no? Uno, la cantidad de especies marinas a consumir, que siempre habrá mayor ingesta en las zonas costeras que las centrales. Y la segunda, pero es la más importante, que es la manera en la que se cocina o se prepara dichas comidas, ¿no?, para el consumo. Bueno, continuando con la clínica, pues esta clínica va a depender de la ubicación de la larva. Se puede presentar un cuadro agudo a horas de haber ingerido el pez parasitado, como también mientras más avance la clínica se va a presentar ya un cuadro crónico. La larva va a morir al poco tiempo de haber sido ingerido, ya que este no va a ser un ambiente propicio para que este parásito se pueda desarrollar. Y la eliminación de larvas se puede dar por el hospedador al momento de toser. En cuanto a la clínica, en un cuadro gástrico, pues esta va a ser una enfermedad no invasiva que va a ser más frecuente, o sea, estamos hablando de un 75%. Aquí el parásito va a clavar su cabeza en la pared gástrica, por lo que el paciente va a presentar dolor en el epigastrio, náuseas y vómitos, edema de la mucosa en un 80% de los casos,
erosión, sangrado leve, engrosamiento de pliegues y diarrea y fiebre. En cuanto al cuadros intestinales, aquí las larvas van a penetrar en lo que es la mucosa y la submucosa, por tanto estamos hablando de una enfermedad invasiva. Sobre todo esta invasión se va a dar a nivel del hilio terminal. También se va a dar en el colon o yeyuno, pero va a ser con poca frecuencia. Los síntomas en este cuadro intestinal se van a presentar a los 5 o 7 días de haberse ingerido esta larva. Se pueden presentar en este cuadro intestinal complicaciones como por ejemplo estenosis ileal, perforación intestinal, neumoperitoneo o obstrucción del intestino delgado. En cuanto a la clínica ectópica y alérgica, esta va a ir desde una urticaria hasta un angioedema o también se puede presentar una anafilaxis luego de la exposición a los antígenos del anisakis con o sin sintomatología. También va a haber aquí casos de asma ocupacional en trabajadores que manipulan pescado o harina de pescado. También se va a ver reacciones de hipersensibilidad que van a estar mediadas por la inmunoglobulina E, originadas por los antígenos de este anisakis, aun cuando el alimento haya sido debidamente cocido. Bueno, en cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta lo que es la historia clínica. Aquí la sintomatología va a ser variada en cuanto a la intensidad y va a depender también los síntomas de la ubicación de la larva. Puede causar, por ejemplo, cuadros desde gástricos, intestinales, hasta alergénicos y tópicos. Y puede tener una sintomatología básica como dolor abdominal, náuseas y vómitos que puede incluso ser confundido con otras patologías. Por ende, es necesario otras pruebas complementarias, como por ejemplo la biopsia, la cual vamos a poder observar infiltración eosinofílica focal adyacente al punto de invasión de la larva. Podemos observar un edema, formación de absceso eosinofílico, reacción granulomatosa con células gigantes de cuerpos extraños. Pero si en esta biopsia no se encuentra la larva, en algunos casos se diagnostica este otro tipo de patología, como por ejemplo gastritis. También es necesaria una endoscopía digestiva alta. Esta es la prueba más efectiva para lo que es el diagnóstico de anisakis. También se puede usar la radiología, donde vamos a ver un defecto de llanado filiforme gástrico, rigidez de márgenes, edema de mucosa, así como también una ecografía abdominal, donde vamos a poder observar asas intestinales dilatadas, engrosamientos de pared, edema de pliegues del Kerckring. En cuanto al diagnóstico, también vamos a poder diagnosticar hipersensibilidad en algunos pacientes. Esta hipersensibilidad va a estar mediada por lo que es la inmunoglobulina E específica. Va a haber respuestas de tipo TH2 a la eosinofilia y los alergénicos más importantes van a ser las proteínas ANI S1, S2, S3 y S4. Entre los síntomas de esta hipersensibilidad van a estar la urticaria, el angioedema, que va a ser el más frecuente, shock anafiláctico. También suele aparecer varias horas después de la ingesta del pescado infectado y esta sintomatología va a darse en cuadros mixtos llamados gastroalérgicos con síntomas del aparato digestivo también, como vómitos, dolor abdominal. Y las pruebas más utilizadas para diagnosticar hipersensibilidad en anisakis es la prueba cutánea de PRINT-TEST y las pruebas serológicas de la inmunoglobulina E total y la inmunoglobulina E específica. Bueno, finalmente, en cuanto al tratamiento, pues este va a estar basado en la extracción de la larva, que puede ser por medio de intervención quirúrgica, ya sea por una extracción mediante colonoscopía, laparoscopía o pinzas. También se puede usar tratamiento farmacológico como los antiemíticos, en donde podemos usar el palmato de pirantel, el tiabendazol, el mebendazol o incluso la ivermectina. Se pueden usar también otros medicamentos, pero estos van más relacionados al control de la clínica, como los antihistamínicos, los corticoides, la epinefrina. Pero más que un tratamiento, hay que tener en cuenta una buena profilaxis y control de esta enfermedad, ¿no? Este parásito.
Por lo tanto, hay que educar a la población, hay que recomendar un congelado rápido a menos 20 grados centígrados por 24 horas, según teniendo en cuenta la normativa europea. Y en cuanto a las normativas de Estados Unidos, pues nos dice que este congelado debe ser grados centígrados por 7 días. El, Tiene que darse una cocción al menos de 60 grados centígrados por 2 minutos de pescado para poder eliminar lo que es la larva. Hay que desviscerar el pescado inmediatamente y limpiar antes de eh, suministrar o alimentarnos con este pescado, ¿no? Para poder evitar así que se ingiera esta larva y producir esta enfermedad. Bueno, esto sería todo. Gracias por atención.